viendo la fotografía aquí desde Sofía, desde Bulgaria. Está con nosotros Víctor Álvaro González, Next Step Finance. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Antonio. Bueno, pues yo creo que está todo el mundo con conteniendo, ¿no?, la respiración después de las palabras de Putin, hablando ya de la guerra contra Occidente, ¿no?, en este entorno, pero el mercado, aunque está en negativo, sigue viviendo un poco de ver si de verdad se confirman esas palabras o si de verdad el tono va a escalar directamente contra Occidente. ¿Cómo lo ves tú, Álvaro González? Bueno, yo creo que el mercado está mucho más pendiente del IPC norteamericano que de lo que diga Putin. No porque lo que diga Putin no tenga importancia, que evidentemente la tiene, sino por dónde y cuándo lo está diciendo. Está en el desfile de la victoria, supongo que eso es la Plaza Roja, y bueno, tiene que hacer su papel de propaganda, como lo hacen también en el otro lado, y tiene que pues lanzar un mensaje sobre todo al pueblo ruso, digamos, de qué fuertes somos, aquí estamos dispuestos a todos, en fin, lanzar ese mensaje con cierto nivel de testosterona, primero, que es muy habitual en él, que hemos visto muchas otras veces, sobre todo en Medvedev. Evidentemente la guerra de Ucrania sigue siendo un problema para los mercados, sigue siendo un riesgo, pero desde luego ahora mismo los mercados están mucho más pendientes de lo que pase con el IPC o con los pequeños y medianos bancos o bancos regionales norteamericanos que en lo que diga Putin, y de momento la guerra de Ucrania lo que es lo que es decir, algo muy parecido a la Primera Guerra Mundial, donde es muy difícil que ninguno gane y que avancen en la situación actual, que es casi como esa guerra de trincheras. Y bueno, ya veremos cuando empiecen las ofensivas ahora en verano. Eso sí, habrá que estar atento, porque ahora en verano se seca el terreno y es cuando puede haber ofensivas de uno u otro lado. Mientras tanto es imposible que se muevan los tanques, etcétera. Pero insisto, el mensaje es muy claro, De momento lo que le importa al mercado es lo que pase con el IPC el miércoles y lo que pase con los bancos regionales norteamericanos de aquí en adelante. Tenemos de esta mañana varias cuestiones clave. Por un lado, la balanza comercial en China ha sido bastante más negativa, tanto en importación como exportación, de lo que estaba esperando el mercado. Quizá en exportación un pelín has conseguido sobrellevar la situación, pero la caída es muy fuerte en las exportaciones también chinas. Y el otro punto fundamental viene del crédito del real estate, del commercial real estate, donde estamos viendo como SBB dice: no doy, la firma sueca, no voy a dar dividendo ni este año ni el que viene. La situación se va complicando ahí. En esas dos fotografías, China por un lado dando un poco más de relajación al crecimiento mundial, y por otro lado ese commercial real estate, se puede empezar a ver que por ahí sí que va caminando o va avanzando el movimiento hacia la recesión y crisis financiera bancaria. Bueno, en China lo hemos visto el otro día, una subida importante en los bancos porque, digamos, están siendo muy apoyados. Si la crisis tiene que venir por los bancos chinos, de momento no es el caso. Y menos en plena reapertura. Es cierto que las cifras han sido un poco menores de lo esperadas, pero es que las cifras del PIB se quedaron solo a medio punto del 5%, que es el objetivo que ellos tienen. La fabricación de coches está súper fuerte y tenemos un país, ya hemos visto cómo funcionan las reaperturas en Europa y no va a ser, yo creo, muy distinto en China. Tampoco es que vaya a ser espectacular, pero desde luego no deja de ser un país, una economía en reapertura post-COVID, y yo creo que, como digo, ya hemos visto aquí qué hace la gente cuando le dejan salir a comprar, a viajar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, por ahí no veo yo una crisis realmente importante. El toque de atención en Suecia, siendo solo un país, una situación concreta, pero es real. O sea, el siguiente eslabón en la cadena, digamos, de damnificados por la subida de los tipos de interés, o uno de ellos puede ser efectivamente el sector inmobiliario. Lo hemos visto, todavía no lo hemos visto en Estados Unidos, hemos visto a los bancos pequeños y medianos cómo han empezado a romper ante esa presión de los tipos de interés que genera salida de dinero de los depósitos de esos bancos, sobre todo. Salen de todos, pero que lógicamente ahí se nota más porque son más pequeños, en los pequeños se nota mucho más. Dinero que sale de los depósitos buscando la rentabilidad y la seguridad de las letras del Tesoro y, digamos, minusvalías potenciales, bueno, reales, pero que no tienen por qué haberse realizado,
en los balances de esos bancos cuando tienen que vender bonos para hacer frente a esa salida de depósitos, cuando la gente, vamos, pide el dinero porque se lo quiere llevar a su casa o enviarlo donde sea. Esto es el primer eslabón. El segundo eslabón es el sector inmobiliario. Por lo tanto, no creo que de momento el dato que hemos visto en Suecia sea más que algo puntual, pero sí es un aviso a los bancos centrales. Primero pueden caer, pues eso, bancos pequeños y medianos, luego podríamos ver cómo caen empresas pequeñas y medianas o muy dependientes del crédito, y lo siguiente sería el mercado, vamos, el sector inmobiliario. Por lo tanto, sobre todo en este dato que comentas de Suecia, lo que veo es un aviso a los bancos centrales de, vayan, hagan su trabajo, pero tengan sentido de la medida, porque si no lo tienen, al final se pueden encontrar con un problema mucho mayor del que están intentando solucionar. Bueno, como decía. Echeverría Álvaro González, perdón. En la fotografía vemos también en los últimos días, Víctor, cómo la inteligencia artificial, ChatGPT, ha conseguido ser adoptado 100 millones de usuarios en solo 2 meses, frente a lo que se ha visto en Facebook y demás, que estábamos en movimientos que se iban hasta los 100 meses. El movimiento de adaptación, ¿no?, de acogimiento de la inteligencia artificial parece que va a un ritmo más acelerado incluso de lo que se esperaba. ¿Qué importancia le estáis dando en Step Finance a la inteligencia artificial como concepto de inversión? Y en caso de considerarlo atractivo, que gran parte de los usuarios ya están viendo que esa es una disrupción importante, ¿cómo se puede rentabilizar? ¿Cómo lo estáis viendo en Step Finance? Bueno, en primer lugar, a la primera pregunta le damos muchísima importancia. Hasta el punto de que, en nuestra opinión, es la versión 4.0 de la revolución digital. La primera parte de la revolución digital fue el momento en el que se descubre cómo incrementar de forma exponencial la capacidad de los microprocesadores. Esto ocurre en los años, más o menos años 70, en Silicon Valley. Es como crece Silicon Valley como consecuencia de estos descubrimientos. Luego lo siguiente que llega es Internet, también en Silicon Valley, básicamente. Esa es la segunda versión de la revolución digital. La tercera versión de la revolución digital son los smartphones, que empiezan con el iPhone y de Apple, ¿no? Y en nuestra opinión, la cuarta sería el advenimiento de la inteligencia artificial, que ya existía, quiero decir que no es algo nuevo, pero este paso adelante, parecido a lo que ocurrió con los chips, por ejemplo, o con los teléfonos, o con los ordenadores vía Internet, algo parecido está pasando. Existían ya teléfonos, pero el smartphone es un salto muy importante adelante, un paso adelante, como dice el nombre de nuestra empresa. El siguiente paso en los ordenadores, el siguiente paso probablemente fue Internet, y en el caso actual hay un siguiente paso en la revolución, en la inteligencia artificial, un salto de gigante, y que para nosotros representa, como digo, digamos la versión 4.0 de la revolución digital. Los ejemplos serían miles, pero no tenemos tiempo para comentarlos. Lo que sí tenemos tiempo de comentar es cómo se puede puede aprovechar el inversor de esta cuestión. Porque, entre otras cosas, ya que nos va probablemente, no sé si a nosotros, pero va a quitarle a mucha gente el trabajo, pues a lo mejor para compensar lo que hay que hacer es invertir en los beneficiarios de este salto, de este paso de gigante que va a ser en la revolución digital el advenimiento de la inteligencia artificial. La primera opción, la primera cuestión, nosotros lo dividimos en Nextstep, lo dividimos en ideas macro y en ideas micro, pero no macroeconómicas de teoría de la economía o microeconómicas de teoría económica, sino ideas para empresas grandes, dónde afecta a empresas grandes y cómo afecta a empresas pequeñas. Lo de empresas grandes es sencillo de entender. Por ejemplo, Microsoft. Pues podría ser que Microsoft le quitara la corona en los buscadores a Google si consigue hacer un buscador mucho más potente gracias a su, digamos, estado avanzado en todo lo referente a inteligencia artificial, o a lo mejor Google reacciona, y de ahí en adelante son muchas las grandes empresas que podrían ver dado un salto cualitativo y cuantitativo importantísimo a sus negocios gracias a la inteligencia artificial. ¿Eso cómo se localiza? Pues hay que localizar fondos de inversión de gestión activa, ya digo por qué de gestión activa, que hayan visto esa jugada.
que hayan sabido identificar adecuadamente a los ganadores del salto de la inteligencia artificial. Y digo gestión activa porque la pasiva también vale, evidentemente, pero en este caso hablamos de que los ganadores no son todos. Hay claramente empresas que se benefician enormemente de esta versión 4.0 de la revolución digital. Y luego tenemos las ideas micro, y es esas pequeñas empresas o pequeñas o medianas que hacen las tecnologías que permiten avanzar en la inteligencia artificial, los que hacen los algoritmos, los robots, etcétera. Y esas serán adquiridas por las grandes empresas, como ha pasado, por ejemplo, cuando Meta compraba empresas para el tema del metaverso. La cuestión no es si acierta o no acierta Meta con el metaverso, es un tema aparte. Aquí la cuestión es situarse en esas pequeñas empresas que van a ser adquiridas por una millonada por las grandes para avanzar en la revolución digital que supone a su vez la inteligencia artificial. Y esas microideas se hacen mejor con ETFs, que por supuesto nosotros damos ese servicio para buscarlos, y con valores para buscarlos, para seleccionarlos, para decidir cuáles son los que han visto esa jugada o sirven o están en los subsectores adecuados, y con valores concretos, que para eso lo que falta, lógicamente, es una información muy buena, y en ese sentido pronto tendremos novedades. Pero por lo tanto no lo olvidemos, la inteligencia artificial es importantísima. 2, hay ideas grandes que se deben de hacer con fondos de inversión, que además tienen ventajas fiscales y se puede, porque son para empresas muy grandes, típicas de inversión vía fondos. Mejor gestión activa. Nosotros, aclaro, no cobramos comisiones de ningún fondo, somos realmente independientes, por lo tanto nos da igual un tipo de fondo u otro, pero en este caso es verdad que si un fondo de gestión activa ha localizado a los ganadores, es bueno ir a ese tipo de fondos y complementarlo a la vez con un indexado para que juguen uno contra el otro, y finalmente no olvidar que hay ideas tan o más rentables, que son las pequeñas empresas que comprarán las grandes para avanzar en los temas de inteligencia artificial, y que el camino son los ETF o los pequeños valores, en concreto la inversión directa, que como digo necesitará de herramientas muy potentes de información y selección para ser localizadas, y tema en el que nosotros estamos trabajando y como digo pronto tendremos novedades al respecto. Finance, buen día y buen negocio, Víctor. Muy buen día y muy buen negocio, José Antonio.